Buenos días, lección 49 de un curso de milagros, soneto 49. La voz de Dios me habla durante todo el día. Antes de entrar en el soneto, conviene recordar que ya en el manual de texto se había hablado de las dos voces que existen. Una es la voz del ego, que es la que estamos acostumbrados a oír, y otra es la voz de Dios, que por mucho que tú creas que no la escuches, ella no deja de hablarte a lo largo de todo el día. La diferencia, esto es lo que yo explico porque es lo que yo más me preguntaba cuando leí por primera vez esta lección, cómo diferenciar la voz del ego de la voz de Dios. La voz del ego, repito, es la que estamos acostumbrados a oír. Siempre que tú escuches en tu cabeza cualquier cosa relacionada con dolor, con temor, con envidia, con rivalidad, con duda, sobre todo con duda, esa es la voz del ego. Cuando tú escuchas, sobre todo cuando sientes certeza, esa es la voz de Dios. Dios se manifiesta, creo en mi experiencia, a través de un sentir. Cada uno a nuestra manera. Hay ciertas cosas del exterior que nos provocan una sensación de amor, una sensación de certeza. Hay gente que le pasa cuando ve un bebé o cuando ve una planta. A mí me pasa cuando llevo a mis hijos a ver animales y yo no tengo ninguna duda cuando estoy viendo un cachorro de la ternura que me inspira ese cachorro. Esa es la voz de Dios. Esa certeza, ese sentir es la voz de Dios. En definitiva, lo que te dice tu corazón. No siempre es verdad que hacemos caso o que podemos hacer caso al corazón, pero esa es la voz de Dios. Voy con el soneto. La voz de Dios me habla durante todo el día. Dios te manda para siempre un acorde, solamente un acorde, en gratitud por lo que realmente eres, quietud. Escúchalo porque es misericordia. Esa inmensa melodía concorde con dignidad y con la pulcritud del Hijo de Dios es completitud. Abre oído y que no se te desborde, porque al contrario de lo que tú crees, es muy silenciosa y casi no se oye. Has de poner la escucha del revés, para que no se te ahogue y nadie arrolle la pequeña voz como un vals vienés que alguien, Dios, quiere que se desarrolle. La voz de Dios se escucha mejor en silencio. La voz de Dios es la vieja canción olvidada de la que habla también el curso de milagros, más adelante la estudiaremos. Tal vez, dice el manual de texto, tengas en tu memoria las notas de una vieja canción que te sabías de memoria, pero que ya has olvidado, pero recuerdas algunas piezas. Bueno, pues esa es la voz de Dios. Es muy bonito, esa es la voz de Dios. Estudiamos hoy el epígrafe 5, las lecciones del amor, el apartado C, mantente alerta solo en favor de Dios y su reino. Esto es lo que la Biblia dice: busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura. Bueno, pues aquí explica básicamente esto, moderniza, actualiza esta parte de la Biblia. Este paso representa un gran avance. Esta elección final es inevitable. Ya te he dicho que puedes estar tan alerta contra el ego como a su favor. Al final es que es muy sencillo. Cada vez que, lo que he explicado antes, cada vez que tienes un pensamiento de miedo, de duda, sabes que no es un pensamiento de Dios. Entonces, al ego no hay que combatirlo porque no existe. Basta con que seas indiferente a ese pensamiento y te centres en el pensamiento de amor que Dios ha salvaguardado para ti, que está detrás de ese pensamiento egoico. Se te pide que seas consciente del pensamiento de Dios a pesar del caos, a pesar del pensamiento del ego. Esto finalmente liberará tu mente de tener que elegir y la encaminará hacia la creación dentro del reino. Elegir a través del Espíritu Santo te conducirá al reino. Elige al maestro correcto, elige al Espíritu, viene a decirte, pero tienes que aprender a recordarlo. Si permites que en tu mente haya tan solo lo que Dios puso en ella, te estarás reconociendo tal y como Dios te creó. Reconoce solo los pensamientos de amor, es lo que te está diciendo, los pensamientos que no tienen envidia, que no tienen doblez. Al final siempre hay algún momento en nuestro día o en nuestra vida
que tenemos ese tipo de pensamientos. Y esos pensamientos los tenemos que salvar y conservar como tesoros, porque esos son los pensamientos de Dios. No es más que hacer hincapié en ellos y darles la importancia que les corresponde. Desterrarlos del olvido y enterrar en el olvido los pensamientos del ego. La voz que habla por Dios lo hace únicamente en nombre de las creencias que están más allá de toda duda. Por tanto, te está diciendo que cuando tienes duda no estás pensando con Dios. Dios no es duda, Dios es certeza, Dios es ese sentir del que hemos hablado anteriormente. Y finaliza diciendo, como siempre, con esperanza, como me gusta terminar a mí, Él te capacitará para que des este paso. Tu vigilancia es señal de que quieres que Él te guíe. Lo de siempre, pidamos ayuda. Si tú has decidido vigilar tus pensamientos, no tengas duda de que va a haber una fuerza interna dentro de ti que te va a ayudar si tú decides dar este paso. La vigilancia requiere esfuerzo. Es la única vez que yo he oído hablar de esfuerzo en el curso de milagros, pero inmediatamente lo matiza. Pero solo hasta que aprendas que el esfuerzo en sí es innecesario. El único esfuerzo que se te pide es que conserves los pensamientos de amor y seas indiferente a los pensamientos del ego. Y no estás solo, como siempre, tenemos ayuda, como dice Marta Salvat, sabiendo esto, ¿qué problema tienes? Hasta mañana.